Digo que el embajador y la familia contaban con que al final el delito fuera solamente el de desacato, y eso pues conlleva una pena de cárcel de 1 año o poco más de 1 año, ¿no? Al final lo de los 7 años ha sido un auténtico mazazo, y yo a lo mejor mal pensando digo, bueno, esto será una venganza por lo terriblemente mal que lo está haciendo el gobierno español con esos 37 disidentes cubanos que nos trajimos hace 4 meses y que hemos abandonado a su suerte, y que ya el gobierno de Zapatero directamente les ha excluido del programa este de protección internacional. Lo hacemos todo tan francamente mal como país, y evidentemente los culpables no somos los españoles, los culpables son los que conforman el gobierno agónico ya de José Luis Rodríguez Zapatero, que puede que sea una venganza. De verdad que yo pienso eso, ¿no? Porque es absolutamente bochornoso que nos traigamos a 37 expresos políticos, los famosos del grupo de los 75 sentenciados en la primavera del año 2003, para que al final estén mendigando por las calles porque no hay dinero para ellos, los que han podido se han escapado a Estados Unidos, y entonces a lo mejor si como moneda de cambio... Si eso es así, un pobre periodista ha dado con sus huesos en la cárcel, un pobre periodista los errores del gobierno de Zapatero. Está sufriendo las mentiras de Zapatero, ¿no? Por un lado diciendo que aprecia mucho al régimen castrista y dándose los abrazos estupendos que se da con Raúl Castro, y por otro haciendo mamarrachadas de estas características, ¿no? Todo esto pasa factura. Javier. Pudiera ser, pero yo pongo el acento más en lo que ha dicho Gustavo, que es un juicio político y un toque de atención, una señal más a los que se salen de lo para mí más grave, que es la cárcel psicológica, no la cárcel real. Ha tenido un juicio sin garantías, sin prensa extranjera. Lo peor es que ha tenido meses en la cárcel sin ningún cargo, sin saber por qué estaba detenido. Pero lo peor de Cuba es que este tipo de actuaciones lo que pretenden es fomentar la cárcel psicológica de todos aquellos que vayan a hacer un documental, como ha sido el caso, que vaya contra el régimen. O sea, Cuba es un país secuestrado desde hace tantísimos años, tantísimas décadas. Esta es una señal más para los que con valentía se atreven a denunciar la verdad, porque el documental que realizó en el 2008 dice la verdad. Lo que hemos estado en La Habana sabemos que existe prostitución infantil en las calles. Que se ve, efectivamente. Ese documental reflejaba la realidad. Entonces es una señal de las autoridades cubanas para todo aquel que ose decir lo que está pasando de verdad en ese país. Aquí hemos entrevistado alguna vez a nuestro compañero Carlos Hernando. También ha sufrido esa cárcel psicológica. Bueno, fue expulsado de Cuba tras una detención arbitraria en la que le hicieron pasar bastante miedo hasta que le pusieron un avión para que pudiera volver. ¿Su crimen cuál era? Hablar con disidentes, relacionarse con personas informar peligrosas, desde Cuba para Intereconomía Televisión. Entre otros. Bueno, pues esa señal es lo que se está dando con este empresario periodista. Ojo al que ose ir contra la autoridad cubana. Pero sin olvidar que se trata de un ciudadano español. Ah, bueno, no. Luego lo del gobierno, estoy totalmente de acuerdo. O sea, la actuación del gobierno... Un compatriota nuestro que se está pudriendo en una cárcel cubana. ¿Qué hace nuestro gobierno? ¿Y los periodistas españoles? Me lo has quitado de la boca. Salvo esta cadena, tampoco he escuchado a esta profesión decir tenemos un colega allí secuestrado. Solamente, no juzgado, secuestrado. Solamente el periódico El Mundo sí ha publicado informaciones al respecto. Al César lo que es del César. Ten en cuenta que Sebastián trabajó en El Mundo Televisión como productora de televisión. El periódico El Mundo sí ha dado algo. Curiosamente, la cadena Telecinco y la productora Mandarina, para la cual hizo el reportaje, no han abierto la boca. No, y ni al resto de medios, ¿eh? Es verdad que es una cosa muy extraña que los periodistas que tenemos fama de ser muy corporativistas, en esto la profesión se ha portado bastante, diremos extrañamente, ¿no? Con la excepción, afortunadamente, de esta casa y El Mundo, que como dice Javier, sí que publicó en su momento, sí que ha seguido el caso, y luego con la sentencia ya se han sumado otros medios de comunicación, sí. Yo creo que la responsabilidad en este tipo de países respecto al gobierno, en cuanto al seguimiento que hay que hacer a un ciudadano que entra en un proceso penal fuera de España, tiene que ser especialmente cuidadoso. Cuba no es un país cualquiera, o sea, no es un país al uso, ¿no? Cuba es un país absolutamente totalitario en donde no es que estemos hablando de que ahí no hay libertades políticas, allí no conocen las libertades civiles. O sea, aquí nos hemos quejado tantas y tantas veces de que el señor Guerra en un momento determinado dijo que Montesquieu había muerto, ¿no? Montesquieu ni siquiera nació nunca en Cuba. O sea, jamás de los jamases. Entonces, no estamos hablando de un país cualquiera. Hay que tener un cuidado súper especial. Yo no creo que en Cuba haya ni un solo juicio que no sea político.
de ningún tipo. Exactamente. Porque un país absolutamente totalitario, que lo invade todo, que llega a todos los resortes de la sociedad, en donde en realidad no existe el más mínimo ejemplo de sociedad civil, de iniciativas particulares, en donde el individuo está absolutamente subyugado, como ocurre, todo el mundo que ha ido a Cuba lo puede comprobar, tiene que ser especialmente cuidadoso. Y yo creo que precisamente por eso la responsabilidad en este momento del gobierno español respecto a su actitud con Sebastián es negligente. Gustavo decía, solo hay una forma de acatar o de combatir un juicio político. Claro, con política pura. Es que no queda otro remedio. En Cuba todo se mide en términos políticos. No hay sociedad civil, por lo tanto, eso es así. Juan Carlos. A mí no me extraña en absoluto que en un país y en una dictadura comunista semiperpetua como es Cuba, pues ocurran estas cosas, ¿no? Yo quizá abundaría un poco en lo que ha dicho antes Gustavo, porque la postura del gobierno español no es que sea laxa, es que es genuflexa, y no solo con Cuba, sino con todo este tipo de sátrapas a los que le ríe las gracias. Curiosamente, los países donde menos libertad de prensa existe, aparte de Cuba, son todos estos de la Alianza de Civilizaciones, China, Irán y Turquía, a la que no hay que dejar de lado y donde los periodistas están absolutamente perseguidos, ¿no? ¿Y qué hace Zapatero relacionándose con toda esta gente? Pues eso, que como ciudadano, cualquier ciudadano español que viaje un poquito por el mundo, pues tiene pánico de que le ocurra cualquier cosa extraña, porque sabe que está absolutamente indefenso por este gobierno. Yo por añadir alguna cosa. En primer lugar, en Cuba no existe la separación de poderes. Lorenzo estaba diciéndolo con toda la razón. En consecuencia, todos los juicios son políticos, claro, porque el Poder Judicial es un órgano esencial de represión del régimen. Tan es así, y esto también lo hemos denunciado de manera reiterada en el Congreso de los Diputados, no son solo presos políticos aquellos que algunos reconocen como tales, como ha sido el caso de estos que fueron exiliados forzosamente a España, sino que un número muy importante de presos comunes son en realidad presos políticos. Claro. Porque ese instrumento tan perfecto que tiene el régimen a su disposición es el Código Penal, y el Código Penal de una dictadura comunista es, como también de las dictaduras fascistas o nazi o de cualquier ideología extremista, son instrumentos de represión, de control, de dominio, de poder absoluto. Entonces, voy a dar algunos ejemplos de delito común en Cuba, no de delito político. Por ejemplo, estar en posesión de una máquina de multicopiadoras, estar en posesión de una radio de onda corta, hablar más de un tiempo permitido con algún extranjero que se aloje en estos hoteles, estas pensiones un poco. Me contaba un amigo mío, que es un viajero absolutamente, completamente avezado, que ha viajado toda su vida, que habla varios idiomas, que se alojó en La Habana en una de estas pensiones. Y que a la dueña de la pensión le siguió una inspectora del Ministerio de Turismo, le escuchó que en vez de hablar buenos días con ellos, con los clientes que tenía alojados en su pensión, habló algo más, pero serían 3 minutos. Entró y le metió una multa que era inhabilitante porque equivalía a lo que esta señora ganaba con su establecimiento durante 6 meses, que por supuesto pagó esto mi amigo el viajero. Y por último, decir que cuando se hablaba de aviso a navegantes, es un aviso a navegantes a propios y ajenos, tanto a los cubanos, para que sepan que el régimen sigue siendo de una tenacidad brutal y que no se ha relajado en absoluto la presión contra los 11 millones de cubanos, pero también, y se ha dicho muy bien antes, contra cualquier periodista que ose, se ha dicho esa palabra, hablar de la o realidad hacer del país. Un reportaje o contar la realidad del país. Entonces, yo creo francamente que en este momento lo que hay que exigirle al gobierno de España es presión política. Y nosotros le hemos contado, bueno, las respuestas que el gobierno nos ha mandado a las preguntas escritas eran absolutamente de broma, no. Se le ha dado a Sebastián el tratamiento y la protección consular habitual. Es que esto no es un caso habitual. Este no es un español al que le pillan con 5 o 7 kilos de heroína o de hasís en una frontera y que lo meten en la cárcel porque es un traficante de drogas, que aunque sea un traficante de drogas es asistido consularmente por los servicios consulares de España. No, este es un señor inocente al que ha sido perseguido brutalmente por un régimen bestial, y francamente creo que el plus de protección no tiene que ser consular sino político.
¿Ustedes qué opinan? ¿Debería el gobierno español hacer presión ante Cuba para que libere a Sebastián Martínez Ferraté, a un periodista encarcelado en una prisión cubana porque hizo un reportaje en televisión que no le gustó al régimen? Irene, ¿qué nos están diciendo nuestros gatoadictos? Pues Javier, en relación con el preso Sebastián Martínez, nos dicen muchos gatoadictos que es imposible que el gobierno de España pueda exigir nada ni a Cuba ni a ningún país. Kini García afirma que tendremos que esperar sentados a que exija algo a los Castro, que tienen mucho que hacer por ahora con lo que hizo Franco en su día. En esta línea, Paco Jarillo se pregunta, ¿España exigiendo algo? Los cubanos se van a morir de risa. Critican muchos la falta de libertad de expresión en Cuba y preguntan que dónde se esconden ahora los declarados amigos del régimen cubano, ciudadanos de a pie y también famosos. Añaden que en este tipo de casos no parece que aparezcan. Lourdes señala que se vuelven a mostrar los síntomas de cobardía de los socialistas cuando piden prudencia ante algo que les incomoda. En resumen, coinciden en el peligro de que una persona acabe en prisión por el mero hecho de dar su opinión.